¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde que aparecieron las primeras vacunas contra COVID-19, hemos avanzado mucho, hemos descubierto que las vacunas son más efectivas de lo que suponíamos al principio, hemos aprendido algo sobre sus limitaciones, hemos descubierto que podemos mejorar las vacunas de manera efectiva con un esfuerzo pequeño, algo hemos comentado al respecto. Hemos descubierto también, entre otras cosas, y en el lado negativo, que sigue siendo vigente esto que hemos dicho en muchas ocasiones, que somos buenos para producir y malos para repartir. Si usted ve las estadísticas de aplicación de vacunas por país, se dará cuenta que los países ricos están aplicando esas vacunas, sobre todo los países más ricos están aplicando esas vacunas con preferencia a su población. A pesar de que la tecnología básica para el desarrollo de vacunas ha sido desarrollada por innumerables investigadores en muchos centros de investigación de todo el planeta. Este es un problema social grave. Cuando comenzó a finales del siglo XX, muchos de nosotros, como Ángeles y un servidor, interesados en la ciencia y, entre otras cosas, apasionados lectores de revistas científicas y hasta de novelas de ciencia ficción, llegamos a pensar, esa era la sensación que había en la década de los 60, de los 70, de los 80, etc., que el desarrollo acumulado de conocimiento científico convertido en tecnología obligaría a crear un mundo más decente para todos. El conocimiento científico ayudaría a hacer, entre otras cosas, transparente lo que durante mucho tiempo fue opaco, y eso ayudaría a reducir el efecto del autoritarismo en el desarrollo de las sociedades. Es un problema que ha existido en todas las sociedades del mundo y que hemos tenido muy presente en países latinoamericanos, por ejemplo. No es necesario que se lo cuente, es una historia más que conocida. Pero bueno, el caso es que descubrimos que para que la ciencia produzca sus mejores efectos, es necesario dispersar ese conocimiento y la capacidad para usarlo en toda la población. En el siglo XXI se han hecho muy patentes varios fenómenos sociales graves, repugnantes, que están poniendo en peligro el equilibrio de la sociedad y nuestro futuro colectivo. Por ejemplo, el fenómeno de la hiperconcentración de la riqueza, que bueno, es conocido por todos. Se ha hecho especialmente notable desde el principio del siglo para acá. Han ocurrido algunos fenómenos verdaderamente repugnantes, como la crisis de 2008, que ha sido planteada con perspectivas muy importantes en varias películas, algunas de ellas las han comentado ustedes, que revelan cómo cuando se acumula suficiente poder es posible robar a gran escala, acumular en forma indebida una cantidad brutal de riqueza, y no existe autoridad que se le pueda imponer a estos grupos de poder. El capitalismo a ultranza ha generado un fenómeno de sobreconcentración de riqueza que ha vuelto inestable a la estructura misma de la sociedad, ha abierto el camino para la descomposición social en muchos ambientes, etc. No es necesario elaborar demasiado sobre este asunto. Todos lo conocemos y muchos lo estamos viviendo en carne propia de una u otra manera. Está el caso de las vacunas. Los países ricos que están en condiciones no de desarrollar el conocimiento de cómo fabricar vacunas, porque ese conocimiento se puede desarrollar en países que tienen incluso una base científica limitada como México. Pero esos países tienen la capacidad de tener las plantas de producción suficientes para generar millones y millones de dosis, con características estables, que hagan que las vacunas sean efectivas y seguras, etcétera, etcétera.
Y las vacunas las están consumiendo ellos y están enviando algo de esas vacunas al resto del mundo. Y eso está generando un problema de disparidad en la protección contra COVID-19. Están más protegidas las sociedades más afluentes. Incluso dentro de países grandes como Alemania o Estados Unidos se pueden distinguir las zonas ricas de las zonas pobres simplemente bien haciendo mapas de la cobertura contra COVID-19 por vacunación. Esto es consecuencia de las características de las vacunas contra COVID-19, que son de nueva tecnología. Y toda la tecnología nueva siempre es más cara que la tecnología vieja. No se ha intentado, bueno, mucha gente piensa que no se ha intentado utilizar tecnología vieja para hacer vacunas contra COVID-19 porque esa tecnología no funciona. Esto es solo parcialmente cierto. Desde que comenzamos a desarrollar vacunas como colectividad humana en el siglo XIX, hemos aprendido mucho sobre cómo se deben fabricar vacunas. Solo que una buena parte de ese conocimiento era empírico. Sabíamos qué debemos hacer y qué no debemos hacer para fabricar vacunas por un proceso de ensayo y error sistemático. Durante mucho tiempo no estuvo en nuestra capacidad entender por qué se podían fabricar las vacunas siguiendo tal o cual técnica. Simplemente sabíamos que las podíamos fabricar y ya. Bueno, ahora sí entendemos mejor qué es lo que pasa en nuestros cuerpos cuando aplicamos una vacuna. Y esto, entre otras cosas, ha permitido darle nueva vida a la tecnología vieja. Las vacunas contra agentes virales existen, pues desde que existen las vacunas. La primera vacuna que existió en la medicina occidental, la vacuna de Edward Jenner, era una vacuna contra la viruela, una enfermedad viral, que frecuentemente desfiguraba a la gente y que también frecuentemente era mortal. Bueno, en el siglo XX aprendimos a desarrollar vacunas contra otras enfermedades virales, por ejemplo, contra la poliomielitis, y las primeras técnicas que utilizamos para eso involucraban desactivar a los virus. Los virus, lo hemos comentado en otras ocasiones, son estructuras que no están vivas, pero que pueden afectar a un ser vivo. Estas estructuras son huecas. La cubierta exterior está hecha principalmente de proteínas, aunque puede tener algunas otras sustancias, y en el interior hay algún ácido nucleico y algunas otras cosillas. A veces adentro del virus hay además algunas proteínas que ayudan a llevar a ese ácido nucleico al lugar apropiado de la célula atacada para que la célula fabrique copias del virus, etc. Pero el caso es que los virus son como pequeñas jeringas microscópicas rellenas de ácido nucleico, son jeringas de proteína. En algunos casos, usted puede fabricar vacunas útiles contra enfermedades virales de una manera relativamente sencilla. Toma usted un extracto de virus activos, por ejemplo, de virus de la polio, que son virus excepcionalmente pequeños. Hay virus de distintos tamaños, los virus de la polio son de los más pequeños que hay. Y los baña usted en formol. Esto, en todos los virus, hace que el virus se vuelva inactivo. Ya no puede infectar exitosamente a una célula humana. En algunos casos, cuando usted inactiva a un virus utilizando formol, la estructura molecular de las proteínas externas del virus cambia. Si usted inyecta ese virus, el cuerpo aprende a fabricar anticuerpos contra proteínas torcidas, contra proteínas cuchas. Si se mete un virus activo, no es reconocido por el sistema inmune humano, porque solamente se le van a pegar los anticuerpos que han sido producidos por la vacuna a virus que tengan las proteínas torcidas, no las proteínas con la forma correcta. Cuando las proteínas cruciales de la parte exterior de un virus son afectadas por el formol, usted no puede desactivar con formol a un virus para fabricar una vacuna útil.
puede utilizar entonces otras sustancias para tratar de neutralizar al virus sin alterar su estructura molecular. Si lo consigue, esos virus inactivados pueden ser inyectados en el cuerpo humano, van a generar una respuesta inmune, el cuerpo va a aprender a fabricar anticuerpos contra esas proteínas, y como las proteínas del virus inactivado en este caso son iguales a las del virus activo, cuando se mete un virus activo al cuerpo se va a topar con anticuerpos que se le van a pegar inmediatamente y lo van a inactivar. Bueno, se ha tratado de hacer vacunas de este tipo, de virus inactivos, contra algunas enfermedades, y en algunos casos ha funcionado, por ejemplo contra la poliomielitis. Y de hecho casi hemos acabado con la poliomielitis gracias a esa vacuna, una vacuna primitiva. De hecho son dos vacunas, la de Salk y la de Sabin, y hay algunas variedades mejoradas por ahí. Esas vacunas son de estilo primitivo y funcionan bien porque en ese caso se puede inactivar al virus sin alterar su estructura molecular. Pero si usted trata de hacer eso para la gripe, no funciona. Si trata de hacer eso para el SIDA, no funciona. Si trata de hacer eso para la fiebre amarilla, no funciona. Y tampoco contra el ébola. Y del ébola algún día vamos a platicar, pero cuando se termine la pandemia, porque lo que le tengo que contar del ébola es al mismo tiempo horripilante y también esperanzador. La misma tecnología que está sirviendo para hacer vacunas contra COVID-19 está sirviendo para desarrollar vacunas efectivas contra el ébola. Y otro día le voy a decir por qué esa es una super noticia muy, pero muy buena. Bueno, el caso es que hay virus que se prestan para ser inactivados sin que se afecte su estructura molecular. Y entonces se puede hacer una vacuna barata. El concentrar grandes cantidades de virus es un trabajo latoso. Es un trabajo que requiere de atención, de talento, pero no es un trabajo especialmente costoso. Es decir, que un instituto de investigación o un instituto de desarrollo de medicamentos en un país con economía mediana puede desarrollar esa tecnología sin problemas. Es una tecnología conocida, ya se sabe qué hacer para producir vacunas basadas en virus inactivados. No se necesita de equipos excepcionalmente costosos. El establecer una planta de producción de ese tipo de vacunas está dentro del alcance de un país con economía frágil o limitada. Y eso significa que si se pudieran desarrollar vacunas de virus inactivados contra COVID-19, se podría luchar contra esa desigualdad en la vacunación contra COVID-19. Usted dirá, bueno, sí, pero total, ya estamos acabando con la pandemia. Para cuando desarrollemos la nueva tecnología, bueno, cuando desarrollemos nuestra capacidad, un país latinoamericano, por ejemplo, un país africano, para desarrollar vacunas de virus inactivados contra COVID-19, pues ya habrá pasado la pandemia. Ya no vamos a necesitar las vacunas. Esto no es cierto. Acuérdense lo que hemos comentado, las vacunas no son 100% eficaces. Entonces, cuando todo el mundo esté vacunado, siempre van a existir los casos de personas asintomáticas que van a estar contagiando a otras que probablemente también van a ser asintomáticas. El virus va a seguir allí. No sabemos por cuánto tiempo nos van a proteger las vacunas. Parece que por mucho tiempo, pero también se están exagerando. En algunos noticiarios hemos visto que dicen que los científicos que han estudiado el efecto de las vacunas aseguran que la vacuna va a proteger de por vida. Lo llegamos a ver en algunos medios de comunicación masiva, en noticiarios. Esto es falso. No sabemos por cuánto tiempo va a durar la protección contra COVID-19. Parece que va a ser más larga de lo que se llegó a creer inicialmente, pero no sabemos por cuánto tiempo. Ahora, si tarde o temprano se empieza a perder nuestra capacidad para responder a COVID-19 y no nos ponemos vacunas de refuerzo, la pandemia podría aparecer de golpe y por sorpresa en medio de nuestra sociedad, porque resulta que está brincando de una persona asintomática a otra, hasta que de pronto se encuentra con una persona cuya vacuna ya venció, la persona enferma gravemente y podría morir. Entonces, si lo que queremos es hacer desaparecer esta enfermedad, necesitamos tener como alternativa la posibilidad de producir vacunas en gran cantidad para ponernos dosis de refuerzo cada 10 años, a lo mejor cada 20, a lo mejor cada año, no sabemos.
Si vamos a depender de tecnología de países ricos, pues vamos a ver el mismo efecto. Se van a vacunar ellos primero y luego nosotros y a ver cómo nos va. Sería ideal poder desarrollar vacunas con tecnología ya conocida de bajo costo, accesible para países no tan afluentes. Bueno, pues no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero en el Journal of the American Medical Association, la revista de la Sociedad Americana de Medicina, una revista de gran prestigio de la que hemos hablado en muchas ocasiones, fue publicado el 26 de mayo de 2021 un estudio clínico, un primer estudio clínico de 2 vacunas diferentes que utilizan versiones inactivadas de SARS-CoV-2. Se llegó a pensar que las vacunas de este tipo no iban a funcionar contra SARS-CoV-2. Algunos países ni siquiera intentaron hacer el experimento, pero bueno, afortunadamente hubo gente que sí se puso a trabajar en esto, entre ellos investigadores chinos, hay que decirlo, que han resultado ser muy talentosos. Y bueno, ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, en la paleontología, en la química orgánica y en otras disciplinas han hecho trabajos realmente muy buenos. Bueno, pues en este caso, este grupo de investigadores presenta el caso de 2 vacunas que funcionan por virus inactivados. No se trata de vacunas de ARN mensajero o de virus con modificaciones genéticas, como el caso de AstraZeneca o Sputnik V, etc., sino de virus SARS-CoV-2 común y corrientes que han sido inactivados. Lo que hicieron en este primer estudio fue tomar un grupo grande de personas, en este caso se trata de un grupo de 40.382 individuos que recibieron cuando menos una dosis de una serie de vacunas que normalmente utiliza 2 dosis, que funcionan con versiones inactivadas de SARS-CoV-2. Estas personas, que viven principalmente en Emiratos Árabes y en Bahrein, son adultos de 18 años y más grandes, de más edad, que no tenían datos de haber tenido COVID-19, ni habían tenido síntomas, ni su sangre mostraba síntomas de una infección reciente. Esto comenzó el 16 de julio de 2020, el enrolamiento, se empezaron a utilizar las vacunas, empezó a hacer el seguimiento de efectos secundarios, etcétera, etcétera. Es un primer estudio y se dividió el grupo grande para darle a algunas personas la vacuna experimental y a otras se les dieron inyecciones de frasquitos idénticos a los de la vacuna, pero que tenían únicamente alumbre. El alumbre es un mineral, hemos platicado de él en otras ocasiones, que produce una pequeña irritación en el punto de la inyección. Esa irritación atrae al sistema inmune que aprende que se pone a revisar activamente la zona en donde hay inflamación para ver si encuentra alguna proteína sospechosa. Normalmente se pone alumbre o alguna otra cosa parecida en una vacuna para que a la hora de inyectar usted la vacuna, el principio de la vacuna, el cuerpo mande glóbulos blancos a la región. Esa región está irritada, eso sirve de señal química para que se acerquen glóbulos blancos a la zona y al encontrar el principio activo de la vacuna, esos glóbulos blancos aprenden a fabricar anticuerpos, etc. Ya hemos narrado con más detalle cómo funciona el proceso. Entonces el alumbre es un estimulador del sistema inmune. Bueno, a unas personas se les pone la vacuna de virus inactivos con estimulador de alumbre y a otras personas se les pone el puro alumbre. Y lo que se encontró, en pocas palabras, es que la gente que recibió estas vacunas experimentales prácticamente no desarrollaron enfermedad y de los que desarrollaron enfermedad, pues esencialmente ninguno desarrolló enfermedad severa.
Esta tecnología de los virus inactivos ha funcionado contra la rabia, la inventó Pasteur, la vacuna contra la rabia, contra la poliomielitis, la hepatitis A, etc. Estas vacunas se pueden mantener a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados por años. Se pueden producir con facilidad. Entonces, un país con una economía que no sea de primerísimo nivel, México, por ejemplo, estaría en condiciones de desarrollar la vacuna, de producirla en grandes cantidades, de guardarla de manera segura y de distribuirla de manera efectiva en un país enorme y con una topografía tan difícil como la de México. Y lo mismo valdría para toda Latinoamérica, para África, para los países asiáticos más pobres, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto aparecería una tecnología paralela a la tecnología de las vacunas de alta tecnología, que le daría la oportunidad a todas las poblaciones del planeta de acceder a alguna forma de protección efectiva contra COVID-19. Es muy probable que las vacunas de alta tecnología sean mejores, que tengan un mayor nivel de protección y por más tiempo. Pero lo importante aquí es que al utilizar una tecnología ya conocida, para la cual no existen patentes y que es económicamente accesible incluso para muchos países que ahora llamamos pobres, esta tecnología permitiría disminuir el efecto de discriminación económica en relación a COVID-19. Ayudaría a darle un nivel un poco más igualitario a nuestra sociedad mundial. Algo que urge hacer lo más pronto posible y de la manera más decente posible, porque ese enorme desequilibrio social en el que vivimos y que se ha acentuado mucho desde principios del siglo XXI es uno de los grandes factores que amenaza nuestra supervivencia. Es muy probable que podríamos discutirlo con más detalle el día que quiera, pero esa desigualdad social que se manifiesta con un mal nivel económico, mal nivel de acceso a servicios de salud, a servicios educativos, etcétera, etcétera, sea un peligro mucho mayor para nuestro futuro a mediano y largo plazo que cualquier otra cosa que se nos presente en los medios de comunicación masiva. Cada vez que se habla del calentamiento global antropogénico y esas necedades, no puedo dejar de pensar en el problema del desequilibrio social y que ese problema es mucho más peligroso para nuestro futuro. En las manos apropiadas, la ciencia no solamente sirve para conocer los secretos más profundos del universo y para desarrollar tecnología, nos da las herramientas, de nuevo, para que en las manos apropiadas podamos desarrollar sociedades más decentes. Este es un buen ejemplo. Finalmente, estas son buenas noticias, ¿a poco no? Ahora tenemos más herramientas más efectivas para luchar contra COVID-19, herramientas que luego podemos utilizar para enfrentar a otras enfermedades. Entonces salimos de la pandemia mejorados, con más capacidad para darnos la oportunidad de vivir tranquilos, de vivir bien. No le haga caso a las voces que dicen que esta pandemia nunca se va a acabar, que las vacunas no sirven o cualquier otra necedad. Hágale caso a la gente que sabe. Hágale caso a los científicos, hágale caso a las autoridades de salud, mantenga la sana distancia, use la mascarilla, mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.